Dios me los bendiga, amados hermanos. Estamos aquí continuando nosotros aprendiendo más de la palabra de Dios. Y pues yo creo que Dios tiene algo especial para nosotros el día de hoy. Y pues vamos a poner una pequeña pausa a las enseñanzas que hemos estado teniendo todas estas semanas. Andábamos empezando Primera de Corintios capítulo 1. La última enseñanza que tuvimos nosotros la semana pasada era el capítulo 2 de Primera de Corintios. Pero como había mencionado, vamos a tener una pequeña pausa para aprender otra cosa el día de hoy. Amén. Y pues vamos a estar leyendo unos versículos en Hechos capítulo 19, del versículo 11 al 16. Amén. Leamos. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Oremos. Padre Santo, Dios Todopoderoso, le damos gracias, Señor mío, por este hermoso día que usted nos ha dado. Le damos gracias por amarnos, gracias por estar con nosotros y por darnos otro día más para seguir viendo sus milagros, viendo sus maravillas, aprendiendo más de su hermosa palabra, y que sea usted hablando a nuestros corazones hoy y siempre, Señor mío. Bendiga a cada persona que va a estar escuchando esta enseñanza, este mensaje, y que sea usted usándome también de gran manera para que sea usted predicando, Señor, en el nombre de Jesús, y que su nombre siempre sea glorificado. Le damos gracias una vez más y nos ponemos en sus hermosas manos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, hubo una historia de un hombre africano que él vivía en un lugar muy remoto. Él vivía en un lugar donde no existía la tecnología. Ellos jamás habían visto algo de tecnología. Ellos no conocían nada de esto. Vivía en un lugar muy remoto este hombre. Pero en el lugar donde él vivía había una escasez de agua. Y esta escasez de agua motivó a este hombre a que él saliera de su pueblo y que fuera a un lugar que jamás había ido antes para poder encontrar una solución, para poder ayudar a su familia y a su gente, a su pueblo, y traer esa agua que ellos tanto necesitaban. Y este hombre, él andaba viajando y hasta que al fin llegó a una ciudad. Y cuando él llegó a esa ciudad, él empezó a mirar cosas que jamás había visto antes. Empezó a mirar carros que manejaban por la carretera. Él empezó a mirar edificios. Empezó a mirar aviones que volaban sobre él. Él empezó a mirar tantas cosas, tanta tecnología, tanto avance de la ciencia, que él como que se le hacía bien difícil poder comprender todo lo que estaba viendo, porque jamás conocía él estas cosas. Pero él aún así estaba motivado a buscar una solución para su pueblo, porque su pueblo sufría de esa escasez de agua. Y a pesar de ver todas estas maravillas del mundo moderno, a pesar de ver tanta tecnología a su alrededor, y él admirando todo lo que estaba viendo, algo que le captó su vista, algo que le llamó mucho la atención, era cuando vio a un hombre que estaba prendiendo la llave de una agua.
Iba a empezar a echar agua a sus plantas, ese otro hombre, pero miró que abrió él esa llave, y cuando abrió la llave empezó a salir agua. Eso era lo que captó su mente, lo que le captó su atención. Y él, cuando vio esto, dijo: aquí está la solución. Esto es lo que yo necesito para poder traer de regreso a mi familia, a mi gente, al pueblo, para que nosotros tengamos esta salvación, para que nosotros podamos tener esta solución del problema que nosotros tenemos. Y como pudo, ese hombre logró conseguir esa llave de agua y empezó de regreso en su camino para su pueblo, para ir a llevarles lo que él había visto. Nada le había llamado tanta la atención como esta llave de agua. Y él fue, y cuando al fin alcanzó a llegar a su pueblo, él empezó a clamar a gran voz, empezó a gritar y llamarle a todos, diciéndoles: vengan, vengan, ustedes necesitan ver esto, ustedes necesitan ver este gran milagro, esta invención, es algo hermoso que jamás habíamos visto antes. Y esta es la solución para nosotros. Ha llegado hoy la salvación a este pueblo. Eso era lo que él andaba diciendo a toda su gente en ese lugar que sufría de esa escasez de agua. Y él trató de imitar lo que había visto cuando él vio al otro hombre prender esa llave de agua. Él lo que hizo tenía una pipa también. Él escarbó y metió la pipa en la tierra, y cuando metió la pipa en la tierra pudo conectar él la llave de agua. Y cuando él pudo conectar la llave de agua, él le dijo a toda su gente, él les dijo: ahora observen lo que va a suceder, ahora observen lo que vamos a ver en este momento. Ha llegado la salvación el día de hoy. Y empieza a abrir ese hombre la llave, y cuando él empezó a abrir la llave, ¿qué cree usted que sucedió? ¿Qué cree usted que vio todo el pueblo cuando él abrió esa llave? Exactamente nada. Ellos no vieron que salió agua de esa llave. ¿Y por qué será? Nosotros podemos aprender o podemos ver que la razón por qué no salió agua de esa llave era porque no estaba conectada a la fuente. Tal vez este hombre vio cómo se miraba la llave que él había visto antes y trató de imitar esa llave, trató de hacerla mirar que igualita como lo que él había visto antes, para que cuando saliera la agua, cuando fuera abierta. Pero cuando él trató de hacer lo mismo, no salió agua. Se miraba igualito que lo que él había visto antes, pero no estaba conectado a la fuente. Y ese es el mensaje del día de hoy. Eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Estar conectados a la fuente. Amén. Entonces, el Señor Jesucristo en Juan capítulo 7, verso 38, dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Yo creo que esa es una clave que Dios nos está enseñando el día de hoy. Para poder tener esas aguas vivas corriendo dentro de nuestro interior, es necesario creer en el Señor Jesucristo. Nosotros habíamos leído primeramente Hechos capítulo 19, y nosotros aprendemos que allí se encontraban 7 hijos de un hombre que se llamaba Esceva. Y ellos eran exorcistas ambulantes, así es como la Biblia los describe. Y ellos oraban por un hombre que estaba endemoniado. Y cuando ellos oraban por ese hombre que estaba endemoniado, ellos dijeron: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo.
lo que dice Hechos 19, verso 13. Esas eran las palabras que ellos estaban diciendo. Ellos oraban por el hombre endemoniado y decían: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Entonces, Jesús mismo dijo en Juan 14:14, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Entonces yo creo que tal vez eso los animó, no sé, pero el Señor Jesús dijo: todo, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Y estos 7 varones dijeron: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Entonces nosotros podemos aprender de estos 7 hijos de ese hombre que se llamaba Esceva. Ellos, cuando andaban ordenando a ese endemoniado, ellos estaban diciendo: te ordeno en el nombre de Jesús que predica Pablo. Te ordeno en el nombre de Jesús que predica Pablo. Y nosotros aprendemos que lo que ellos dijeron no era suficiente. ¿Por qué? Porque el nombre de nuestro Señor Jesús no es obra de magia. No. Ellos en un tiempo vieron al apóstol Pablo orar en el nombre de Jesús. Ellos en un tiempo han escuchado que Pablo oraba en el nombre de Jesús y la gente sanaba, se les salían los demonios. Y ellos tal vez empezaron a decir: si nosotros decimos esas palabras igualito como lo dice Pablo, y si tratamos de imitar lo mismo que hace Pablo, entonces esos demonios van a salir de esta persona. Y por eso dijeron: os conjuro o te ordeno por Jesús, el que predica Pablo. En esas mismas palabras que estaban diciendo estos siete hermanos, estos 7 varones, nos deja saber que ellos no tenían una conexión con el Señor Jesús. Ellos no estaban conectados a la fuente que es nuestro Señor Jesús. Ellos estaban diciendo: os conjuro, te ordeno por Jesús que predica Pablo. Ellos estaban diciendo: nosotros no conocemos a ese Jesús, pero sí lo conoce Pablo. Te ordeno en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Nosotros no lo predicamos, pero lo predica Pablo. Eso era lo que ellos estaban diciendo. Y ahí aprendemos que solamente decir el nombre de Jesús no era suficiente. Ellos estaban imitando a Pablo, pero no era suficiente. Es necesario estar conectados a la fuente, estar conectados con el Señor Jesús. Entonces, cuando estos 7 varones dijeron: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo, el demonio respondió y habló con ellos y dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Entonces el mismo demonio estaba diciendo: yo sé quién es Jesús, yo conozco a Jesús, yo sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? ¿Qué conexión tienen ustedes con Jesús? Entonces, allí nos deja saber que estos 7 varones no tenían una conexión con el Señor Jesús. Es necesario entender que ellos pudieron usar las mismas palabras que había usado Pablo. Ellos podían imitar las mismas oraciones de Pablo. Hasta podían ordenar a los espíritus malos con autoridad como lo hacía Pablo. Pero algo que tenía Pablo que ellos no tenían era que Pablo estaba conectado a la fuente. Pablo estaba conectado a la fuente y ellos no. Ellos mismos estaban admitiendo eso cuando dijeron: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Entonces, estos 7 varones, estos 7 hijos del hombre que se llama Esceva, ellos no estaban conectados a la fuente. El Señor Jesús dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer.
para poder vivir una vida victoriosa, el pueblo de Dios tiene que mantenerse conectados a la fuente de la vida. Juan 4:14 dice, el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. Esa es la agua que da nuestro Señor Jesús. Él es el que nos da esa vida. Él es el que nos llena. Amén. Entonces, para conectarnos a la fuente de Dios, nosotros debemos estar conectados a la oración. Debemos estar conectados con el Señor. Que sea Dios que nos llene con el Espíritu Santo. Nosotros podemos mirar que nosotros podemos mirar en las Escrituras que Josué estaba conectado a la fuente. En Josué capítulo 1 verso 8 Dios le dijo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces Dios le estaba diciendo a Josué, medita en mis palabras, medita en las Escrituras, medita en la palabra de Dios, medita en mi ley, medita en la palabra de Dios que es la Biblia. Dice, de día y de noche medita en él. Dice, y para que guardes conforme todo lo que está escrito en él. Y dice, todo lo que está escrito en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Hacer lo que la palabra de Dios nos está enseñando, lo que Dios nos está indicando, amén. ¿Qué es lo que Dios nos está enseñando a través de la Escritura? Si usted quiere saber qué es lo que Dios le está diciendo a usted, lea la Biblia, lea las Escrituras y ore antes y diga, Señor, habla a mi corazón y enséñame lo que tú quieres enseñarme. Amén. También Dios le dijo a Josué en el versículo 5 del capítulo 1, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Amén. Qué hermosa promesa. Qué hermosa promesa. Primero le dice que él estará con Josué, pero después le dice, pero medita en mi palabra. Medita de día y de noche. Y así hagamos nosotros también. Creer en sus promesas. Creer que el Señor Jesús ha prometido estar con nosotros. Amén. Mateo 28:20, el Señor Jesús dice que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Crea que el Señor Jesús está con usted y medite en sus palabras. Medite en la Biblia. Amén. Para que haga prosperar nuestro camino y todo nos salga bien. Y permitir que Dios nos moldee. Amén. Permitir que Dios nos moldee en este camino hacia el Señor. Amén. En este camino del Evangelio. Nosotros aprendemos también que Pablo se mantuvo conectado a la fuente de Dios. Hechos 19, verso 11 y 12 dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Entonces fíjese ahí, este varón estaba tan conectado a la fuente de Dios que aún los enfermos eran sanos y los demonios salían de estas personas a través de los paños y los delantales de Pablo. Eso no quiere decir que los paños tienen poder para sanar, no. Eso no quiere decir que esos pedazos que le arrancaban del delantal de Pablo, eso no quiere decir que tenía poder. No, eso no tenía poder. Lo que tenía poder era la fe que la gente tenía que Dios los iba a sanar. Amén. Eso es la mentalidad que nosotros debemos tener. Usted no ponga su fe en un paño,
usted ponga su fe en el Señor Jesús, amén, porque solamente el Señor Jesús es el que nos puede sanar. Dice, por sus llagas hemos sido nosotros curados. El Señor Jesús ya pagó el precio, amén. Entonces, continuando, nosotros podemos aprender que aún los apóstoles se mantenían conectados a la fuente. Nos dice Hechos capítulo 5 versos 12 y 14. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. El versículo 14 dice, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Notemos nosotros que la iglesia aumentaba en gran número porque tenía una comunicación con Dios y estaban todos unidos. La iglesia estaba unida, había paz, había armonía, amén. Ellos no permitían que cosas se metieran en medio de ellos. Había una gran unidad entre la iglesia, había oración entre la iglesia, y a causa de eso la iglesia aumentaba en número y seguía creciendo. Amén. Entonces nosotros hagamos lo mismo. Conectémonos con el Señor Jesús. Conectémonos con Dios y que sigamos adelante en oración para que sigamos creciendo en su camino y que Dios siga alcanzando a más almas a través de nosotros. Amén. El apóstol Pedro era otro varón que estaba conectado a la fuente de Dios. Hechos capítulo 5 dice que la gente sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanos. Nosotros debemos entender que no era la sombra que sanaba a la gente. Los paños, como habíamos mencionado, no sanaron a los enfermos. Y los delantales que le quitaban de Pablo tampoco hicieron milagro. Lo que nosotros debemos entender era que Dios hizo todos estos milagros porque estas personas decidieron conectarse a la fuente. Ellos decidieron conectarse con el Señor Jesús. Hebreos capítulo 13 verso 8 dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Por lo tanto, Dios sigue sanando a los enfermos, sigue salvando a las almas perdidas, sigue restaurando familias, porque todavía hay personas que están dispuestos a estar conectados a la fuente de Dios. Amén. Así es que mantengámonos conectados con el Señor. Queremos ver a toda nuestra familia entregada a Cristo. Queremos ver a nuestras amistades. Queremos ver a todos nuestros alrededores conectados con Cristo. Entonces mantengámonos conectados a la fuente. Amén. Entonces, para concluir, nosotros habíamos leído que los 7 hijos de Esceva, ellos no pudieron encontrar el endemoniado, ellos no pudieron ir en contra del endemoniado porque no tenían una relación con Dios. Ellos no tenían una relación con el Señor Jesús. El nombre de Jesús seguía levantándose en alto, y todo esto causó que muchos creyeran en Dios. Amén. Estos 7 hijos de Esceva, ellos escuchaban el nombre de Jesús, miraban cómo aumentaba el gran número de creyentes en el Señor Jesús, y ellos pensaron que solamente decir ese nombre y ese hombre endemoniado iba a ser libre, pero no. Ellos ahí aprendieron una gran lección, que es necesario estar conectados a la fuente. Es importante estar conectados con el Señor Jesús. Nosotros aprendemos en la Escritura que en este mismo lugar había tanta
magia negra, brujería. Hechos 19:19 dice que muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio hallaron que era 50,000 piezas de plata. Entonces en este mismo lugar estaba esta ciudad estaba tan entregada a la idolatría, estaba tan entregada a la brujería, a la magia, amén. Pero todo eso estaba sucediendo, pero cuando hubo ese grupo de personas que estaban conectados a la fuente y empezaron a predicar el nombre de Jesús, Dios empezó a alcanzar a las almas. Dios empezó a tocar sus corazones, amén. Y a causa de eso, los efesios tuvieron que tomar una decisión. ¿Será que continuamos practicando la magia, o será que quemamos estos libros de magia y nos entregamos completamente a Cristo? Y lo que leímos en Hechos 19:19 era que ellos escogieron a Cristo. El hecho de que ellos quemaron sus libros que costaban mucho dinero, dice que hallaron que era 50,000 piezas de plata, que esa era la cuenta del precio. Imagínense cuánto cuesta 50,000 piezas de plata. Hoy en día, en el año 2020, no sé cuánto sería hoy en día, pero imagínense, sería mucho dinero. Pero ellos decidieron quemar todo eso para seguir a Cristo. Ellos decidieron conectarse a la fuente. Amén. Entonces, ellos decidieron hacer todo esto. Quemaron sus libros para entregarse a Jesús. Y hoy en día el Señor está diciendo en Isaías 55, verso 1: a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Dios está haciendo una invitación el día de hoy, que nos sigamos acercándonos a Dios. Amén. Que nos conectemos con el Señor. Venid, dice, a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Amén. Es una invitación hermosa. Apocalipsis capítulo 21, verso 6, el Señor Jesús dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de la vida. Esta es una invitación para acercarnos más a Cristo. Y vamos a concluir con una oración. Una oración diciéndole a Dios que nos queremos acercar más a Él. Amén. Oremos. Padre Santo, venimos ante su presencia creyendo que usted es el que nos ha hablado el día de hoy. Le damos gracias por hablar a nuestras vidas. Le damos gracias por hablarle a mi corazón, y que sea usted iluminándonos siempre. Hemos aprendido nosotros el día de hoy, Señor mío, que es importante conectarnos a la fuente, que es importante acercarnos más a usted. Y venimos delante de usted creyendo que usted tiene algo más hermoso para nosotros, creyendo que usted ya ha pagado el precio por nuestros pecados. Usted que derramó su sangre preciosa sobre esa cruz en el Calvario, Señor mío. Usted que murió, Señor, por nuestros pecados, pero ahora ha resucitado. Y como usted ha resucitado, nosotros también vamos a resucitar juntamente con usted.
Le damos gracias por estar con nosotros. Le damos gracias por amarnos. Le damos gracias por lo que está haciendo en nuestras vidas. Que siempre mantengamos esta conexión con usted, Señor. Perdone nuestros pecados. Ilumínenos siempre, Señor. Ayúdenos a siempre seguir adelante. Que podamos meditar en su palabra de día y de noche. Que cuando despertemos en cada mañana, que nuestro pensamiento esté en usted. Cuando vayamos a dormir, que nuestro pensamiento esté en usted. Durante el día que nosotros hablemos con usted, Señor mío, queremos estar conectados siempre con esa fuente que es usted. Usted es la vida, la verdad y el camino, Señor mío. Le damos gracias, Señor, por estar con nosotros. Le damos gracias por hablar en nuestras vidas. Y le damos gracias porque su palabra es verdadera. En el nombre de Jesús nos ponemos en sus manos, Señor mío. Y le agradecemos por todo lo que usted ha hecho en nuestras vidas. Amén. Amén, hermanos. Entonces concluyo con este último versículo de Juan capítulo 15, verso 5, que son las palabras de nuestro Señor Jesús. Medite en estas palabras. Señor Jesús dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Amén. Entonces este fue el mensaje del día de hoy. Espero que haya sido de mucha bendición y que usted siga adelante, manténgase conectados a la fuente en el nombre de Jesús. Dios me los bendiga. Amén.